Qué alegría poder contar nuevamente con ustedes en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad, con el tema en este día, con el tema principalmente señalado en la vida interior, en la vida espiritual, como obstáculos al camino de santidad. Qué importante es para cada uno de nosotros ser conscientes de los obstáculos que muchas veces ponemos al camino de santidad. Recordemos que estos temas no tienen otra finalidad que ayudarnos a comprender que estamos llamados todos los bautizados a caminar en el camino de la vida, en el camino de la santidad. Jesús dijo muy claramente: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Es el fuego del amor de Dios que debe arder en el corazón de cada uno de los cristianos. Aquí estamos con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos desde este lugar, desde esta capilla tan hermosa de adoración permanente, para poder llegar ante ustedes y darles una llamada más de la gracia de Dios, de la vida divina que se nos ofrece a cada uno de nosotros. He venido para que tengan vida, y la vida que nos ofrece nuestro Dios es una vida abundante, es la vida de la gracia. Pero cuando ponemos obstáculos a esta vida, cuando no sabemos caminar por el camino de la santidad, cuando no sabemos entender la realidad de la vida que Dios nos ofrece, es cuando nos damos cuenta que vamos por el camino que no nos favorece para vivir ese fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Los obstáculos para el camino de santidad son siempre lo que se relaciona con la vida de pecado. El pecado es lo que obstaculiza el camino de la vida. Si alguno me ama, dice Jesús, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El amor es el que hace que el alma se llene del amor de Dios. Nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, estaba llena de la gracia de Dios. Ella había sido concebida, desde luego, sin la mancha del pecado original. Y como su alma estaba tan limpísima, en su alma no conoció nunca ninguna mancha de pecado, por eso ella era la llena de gracia, y como llena de gracia estaba siempre habitada por la Santísima Trinidad. Querido hermano, el día de hoy tenemos para ti un tema muy hermoso, pero a la vez nos cuestiona, porque nos hace ver la importancia de no compartir nuestra vida con el pecado, con el mundo en el que vivimos. Un grave error que hoy cometemos y que muchos cristianos estamos cometiendo es querer al mismo tiempo caminar por el camino de la vida, pero no dejar el pecado, no dejar de coquetear con el mal, con el maligno, con el pecado que nos lleva precisamente por caminos tortuosos, por caminos letales de muerte. El pecado lleva a la muerte, sobre todo cuando se llega al pecado mortal. Pero es muy importante que caigamos en la cuenta que no debemos en ningún momento abrir la puerta ni siquiera al pecado venial, porque sabemos nosotros que podemos distinguir claramente entre pecado venial y pecado mortal. El pecado venial es las faltas leves que muchas veces por debilidad, por fragilidad cometemos a diario, a cada momento, a cada instante. Es el pecado venial, que son aquellas faltas no deliberadas, lo que nosotros muchas veces lo hacemos sin pleno conocimiento, sin pleno consentimiento, y muchas veces no es materia grave, mas sin embargo no deja de ser un pecado venial. Pero es tan importante que evitemos inclusive el pecado venial, porque ello, cuando nos habituamos a vivir en esas faltas leves, puede llevarnos en un momento determinado, sin saberlo, a las faltas graves, al pecado mortal, que es justamente aquello que nos lleva directamente al rechazo de alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, con pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave, que son las condiciones para que haya una falta mortal, que el pecado sea realmente materia grave, con pleno conocimiento y con pleno consentimiento. Mi querido hermano, hoy en este tema vamos a contemplar a la luz de la palabra de Dios la importancia de vivir en el camino de la santidad y cuáles son los medios para que podamos nosotros caminar por este camino, el camino de la santidad. Recordemos que nuestros programas son
en este temario de urgente llamada a la santidad son justamente la llamada. Lo dice muy claramente el término urgente a vivir en el camino de santidad. Y hoy tratamos de tomar una conciencia de que hemos cometido un gran error, un gran hierro. Le hemos abierto las puertas al mundo. Y con mucha frecuencia, sin sentirlo, perdiendo con mucha frecuencia la conciencia del pecado, sin advertirlo, vamos poco a poco entrando en una corriente del mundo que, como sabemos nosotros, nos lleva justamente a estarnos debilitando en el camino de la virtud, y luego llega el momento en que nos alejamos del camino del amor de Dios. Un amigo mío, sacerdote, que Dios lo tiene ya en su gloria, un hombre muy santo, de feliz memoria, en el Seminario Mayor de Guadalajara se encontraba cuando yo era teólogo, en aquellos años, hace ya casi 40 años, cuando ahí en el seminario nos daba las pláticas, las meditaciones, un padre llamado Miguelito Sánchez, que caminaba y nos enseñaba el caminito evangélico de la infancia espiritual. Un sacerdote que no dudo está gozando ya de la presencia de Dios, enamorado del camino del amor, del camino de evangélico de infancia espiritual, y que nos transmitió a nosotros justamente ese camino, el camino de la santidad. Y él nos puso un ejemplo. Dice que cuando él era joven sacerdote, cuando nosotros lo tratamos, cuando yo lo conocí en el seminario, ya era un sacerdote de edad avanzada, cerca de los 80 años de edad. Sin embargo, él hablaba de su juventud. Toda su vida fue una vida muy ejemplar, su ministerio sacerdotal. Dice que estando en su parroquia, mandó cavar en el sótano de su iglesia un lugar para criptas, para tener las criptas de cenizas de difuntos. Y ahí, al estar cavando, los trabajadores, los albañiles, decía él que por alguna razón, no fijándose bien, llegaron a agujerar en un lugar donde penetraron hacia el conducto de las aguas negras. Y dice que acá en el lugar donde se hizo la excavación había agua muy cristalina que estaban sacando, pero posteriormente, ya una vez cavando las aguas negras, se filtraron las aguas negras con las aguas limpias, y después se convirtió aquello en un lugar hediondo, un lugar muy putrefacto. Ya el agua limpia ya no era limpia, ya estaba sucia, y él hacía esa comparación, decía, con la vida cristiana. Cuando nosotros, en nuestra vida cristiana, que es una vida de gracia, vida de santidad, dejamos que entre, por alguna razón le abrimos las puertas al poder del mal, al pecado, aunque sea venial muchas veces, es poco a poco que se va contaminando nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, hasta que llega un momento en que ya, sin advertirlo, ya no vamos por el camino de la santidad, sino que vamos por otro camino que no es el camino de la santidad. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura que quiero compartir con ustedes, y es el capítulo 47 del profeta Ezequiel. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel tiene una visión. Él contempla en una visión que en un santuario donde había un altar, dice él, del oriente del templo, después hacia el poniente, brotaba un río de agua. Y dice, era un agua muy cristalina, muy hermosa, que iba fluyendo, que iba caminando, y él se iba metiendo en aquel torrente que le llegaba hasta las rodillas, después hasta la cintura, etcétera, pero era un agua muy agradable. Pero hay una parte, a partir del versículo 9 del capítulo 47 del profeta Ezequiel, que nos dice lo siguiente. Quiero compartirles el texto sagrado para que de ahí partamos a hacer la reflexión y veamos nosotros cómo la vida cristiana es precisamente ese manantial de vida, que es la vida de la gracia, de los sacramentos que se nos da a cada uno de nosotros en la iglesia. El versículo 9 del capítulo 47 del profeta Ezequiel nos dice que por doquiera que pasaba el torrente, todo ser viviente que en él se movía, vivía. O sea, había vida. Es un torrente que da vida. Por doquiera que pasaba el torrente, él advertía cómo los seres vivientes, los peces, se multiplicaban, había vida. Los peces aumentaban en gran número, porque allí, dice el texto,
donde estaba y pasaba este torrente de aguas, todo lo que a su paso alcanzaba hacía que prosperara la vida y todo se fortalecía. Es un torrente, es una visión que tiene el profeta donde ve cómo esa agua genera la vida. Y continúa diciendo el texto sagrado: a sus orillas, a las orillas del torrente, vendrían a los pescadores para sacar su ganancia de todos los peces. Dice, los peces serán de la misma especie que los peces del mar. Eran peces grandes y muy numerosos. A orillas del torrente, a una y otro margen, crecían toda clase de árboles frutales cuyos follajes no se marchitarán y cuyos frutos no se agotarán. Qué hermosa es la fuente de la vida. Continúa diciendo, producirán toda clase de frutos nuevos, porque son aguas que vienen del santuario, y sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra del Señor. Qué hermoso es contemplar en este texto, que es de una forma figurada, en esa imagen de ese torrente, cómo quien baña, todo lo que es bañado con ese torrente es para generar la vida. Es la vida que nuestro Dios nos ofrece a cada uno de nosotros mediante ese torrente inagotable de gracia que son los sacramentos, que es la vida de la iglesia. Nosotros estamos sumergidos en un torrente de vida. La iglesia nos ofrece a cada uno de nosotros, porque Dios ha formado la iglesia, ha creado un cuerpo vivo, una comunidad santa. Sabemos nosotros que la iglesia, aunque está formada por pecadores, somos pecadores, pero la iglesia es una santa, católica y apostólica. Una, porque es la única iglesia. Cristo no quiso fundar varias iglesias. Santa, porque su fundador es santo. Católica, porque es indudablemente universal. Una santa católica y apostólica, porque está fundada sobre el colegio de los apóstoles. Y en esta comunión es donde Dios nos está llamando a vivir, a generar esa vida, a recibir la vida divina y a compartir esa vida divina. Porque en el momento en que nosotros nos dejamos sumergir en ese mar de vida, en esas aguas cristalinas que son las aguas de la gracia, es en esa medida como también, no solamente nosotros, sino las personas que están con nosotros, que comparten nuestra vida, se están llenando de ese torrente de vida. Fíjense qué hermoso al final del capítulo 47 de este relato bíblico, ya por ahí como por el versículo 10, nos habla precisamente cómo donde pasaba ese torrente, los árboles que iban creciendo, sus hojas eran de medicina y sus frutos eran frutos de vida. Es precisamente la vida divina que brota para cada uno de nosotros de los sacramentos. Ahora quiero hacer una mención y una relación con el costado abierto de Cristo. Yo les he puesto en los folletos de la hora santa de adoración a Jesús sacramentado, que un servidor les ha compartido y que muchos de ustedes ya lo conocen, les he puesto en algunas oraciones en forma desglosada como del costado de Cristo que está en la Eucaristía, de ahí brota ese torrente de vida. Cuando vamos a adorar a Jesús ante la Eucaristía, cuando vamos ante Él, nos postramos de rodillas delante de Jesús sacramentado, de ahí del corazón abierto de Cristo sale ese torrente de vida, que son justamente lo que Santa Faustina contempló en aquella visión, que del costado de Cristo salían sangre y agua. San Juan, que estaba de pie a un lado de nuestra Madre Santísima al pie de la cruz, dice que él vio como cuando el soldado penetró el costado de Cristo, brotó del costado sangre y agua, que es precisamente lo que para nosotros significa el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace del costado abierto de Cristo. Del costado de Cristo nació la iglesia, y de ahí del costado de Cristo nacen los sacramentos. Del costado de Cristo nace la vida, de ahí nació el agua que nos ha santificado, que es el agua de nuestro bautismo, del costado de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros de Cristo en la iglesia y estamos llamados a estar viviendo de esa agua y bebiendo del agua del costado de Cristo.
beberemos de las fuentes del Salvador si queremos tener vida y vida en abundancia. Vamos a irnos en este momento a un corte, no se vayan, estamos con ustedes en este su programa de Urgente Llamado a la Santidad y aquí los esperamos para continuar deleitándonos con la palabra de Dios. Qué alegría seguir contando con ustedes, volver nuevamente con ustedes a este su programa de Urgente Llamado a la Santidad con el tema justamente de los obstáculos a el camino de la santidad. Qué hermoso es contemplar, como veníamos escuchando en la palabra de Dios, en el profeta Ezequiel, contemplar ese manantial de vida, poder dejar que esas aguas nos envuelvan. Qué hermoso es poder empaparnos del agua de la vida. Y esa agua de la vida la podemos recibir justamente de la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar privilegiado donde nosotros podemos bañarnos con esa agua. Porque cuando estamos ante Jesús sacramentado, por eso qué importante es que los sagrarios del mundo se llenen de amigos. Decía nuestro Señor a una gran santa, va a ser próximamente, espero que prontamente canonizada, ya fue beatificada, la beata Alejandrina da Costa, una mujer, una jovencita que fue víctima, vivió el camino de la cruz, el victimado de amor, en el sacrificio de la cruz, vivía la pasión de Cristo, y ella era visitada frecuentemente por nuestro Señor, como es la complacencia de nuestro Señor con aquellas almas que se unen a su pasión dolorosa, como lo vivió San Pío de Pietrelcina, como lo han vivido tantos santos que se unen a la pasión de Cristo. Y Jesús ahí tiene sus complacencias. Y Jesús un día, visitando a esta beata Alejandrina, le dijo: ¿cómo quisiera llenarlos, que hubiera, los sagrarios estuvieran llenos de guardias de honor ante las prisiones de amor? Jesús le da el título a los sagrarios como prisiones de amor. Es justamente ahí donde Jesús está preso de amor. Está preso por amor a todos. Jesús mismo lo dijo: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús se quedó con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, y ahí en cada sagrario está oculto, pero para recibir a cada uno de nosotros. Dice Jesús: vengan a mí todos los que anden cansados, agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. El descanso que Jesús nos ofrece es el descanso que solamente las almas que no se abren a los obstáculos que el mundo nos ofrece, sino que se abren totalmente al amor de Dios, pueden estar ahí y pasar horas enteras en contemplación a Jesús sacramentado. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, veía en su templo a un hombre que iba cada día a determinada hora del día y se quedaba extasiado viendo el sagrario. No movía ni los labios, solamente veía el sagrario. Y le dice un día el santo cura de Ars: buen hombre, ¿qué haces aquí? Y le dice: padre, yo no sé rezar. Yo vengo aquí y solamente miro el sagrario porque yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Aquellas miradas de amor se intercambiaban entre Jesús y el alma de aquel hombre, que todos los días sentía el gozo, porque era un manantial de vida que estaba brotando y brota continuamente de la Eucaristía. Y ese manantial de vida, el manantial de amor, estaba brotando y llegando al alma de aquel hombre, y sentía aquella mirada divina, la mirada del amor de Dios. Hoy este mundo precisamente se muere de tristeza y de soledad y de vacío porque no quiere ir a la fuente de la vida, que es la Eucaristía, donde Jesús está vivo, está presente para estar llenando el alma de un manantial de vida. Y es el manantial que el alma necesita. ¿Y cuántas personas viven muriéndose de sed estando en medio de esa fuente de vida, que es justamente la Eucaristía, el corazón abierto de Cristo, de donde salen los torrentes de agua que aquel hombre, aquel gran profeta Ezequiel contemplaba en visión? El agua que brota del oriente del altar es el agua que brota del corazón de Jesús,
Y ahí está Jesús presente en la Divina Eucaristía para llenar tu alma de suavidad, de amor, de dulzura, para solucionar tus problemas. Hoy muchas personas viven completamente sumergidos, metidos en un mundo de problemas porque han abierto las puertas al mundo, y mucho más cuando le han abierto las puertas al pecado, como es todos los sistemas esotéricos de la nueva era que ahora está tan de moda y que está corriendo como un torrente de aguas negras para estar infectando a tantas personas y apartándolos de la fuente de la vida, para acudir al demonio para que te lea tu suerte, que es una suerte de muerte. Vas a perder no solamente el tiempo, sino a perder la vida, a perder la gracia del alma mediante el pecado de la superstición. Qué triste es el espectáculo del mundo de hoy. Son los obstáculos a la vida de la gracia, son los obstáculos al camino de la salvación. Yo les digo muchas veces a las personas que acuden a mí pidiendo ayuda porque se sienten asfixiados, se sienten ahogándose, sienten que todo se les vino encima, que no les rinde el dinero, que la salud no es buena, que van con todos los médicos y no les encuentran la enfermedad. Yo les digo, ¿por qué? Porque no has tenido la confianza de acudir ante el médico divino que las 24 horas del día está ahí para darte la salud, para aplicar a tu alma la medicina, que es el lavado que hace de tu alma con la sangre que brota de su costado y con la sangre que lava tus pecados y con el agua que te purifica y que te da vida y que te quita esa sed que el mundo no te puede dar. Un día dice el capítulo 4 del Evangelio de San Juan que Jesús caminaba cansado, fatigado por el camino, y fue a sentarse al brocal de un pozo, en el pozo de Jacob. Porque sabía Jesús que iba a llegar una mujer cansada, fatigada por el camino, fatigada por la vida, por el pecado sobre todo, y que iba a llegar a sacar agua de aquel pozo. Aquella mujer llegó con una mirada ciertamente del mundo y no una mirada todavía de la gracia de Dios cuando llegó ahí. Y al llegar a sacar el agua, vio a aquel hombre tan imponente como es nuestro Señor Jesucristo, el más bello de los hombres, y que está ahí y que le pregunta a la mujer: mujer, dame de beber. Aquella mujer le respondió y empezó a entrar en una comunicación que inició todavía con su alma llena del pecado, porque le ocultó al hombre con el que vivía. Cuando le dice nuestro Señor Jesucristo: llama a tu marido, aquella mujer le dice: no tengo marido. Le estaba escondiendo al hombre con el que vivía, porque seguramente, lo más probable, que en su corazón, en su mente, que llevaba todavía llena de pecado, en su mente estaba la ilusión de que a lo mejor aquel hombre podía ser otro de su colección. Pues le dijo: no tengo marido. Y le dice nuestro Señor: sí, dices muy bien que no tienes marido, porque el que tienes no es tu marido, y has tenido otros más, otros 7 más y no han sido tus maridos. O sea, una mujer que no tenía llenadero, como dicen por ahí la gente humanamente hablando. Llenadero del pecado, porque el pecado no puede llenar el alma, el pecado siempre deja un gran vacío, el pecado siempre obstaculiza la vida de la gracia. Y así, Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, le ofrece un agua viva y le dice: es agua que brota del manantial de la vida, es agua que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 47, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide darme de beber, tú me darías agua y yo te daría el agua viva. Hermanos, Jesús es el eterno sediento, es el eterno sediento, es el sediento de tu alma, es el sediento de tu vida. Jesús es el sediento que busca a cada uno de nosotros como un sediento que va por un desierto, y cuando ve una gotita de agua en una roca, no duda en postrarse en medio del desierto para poner su lengua en aquella gota de agua. Esa gota de agua eres tú, y espera de tu amor, de tu respuesta, de tu vida, de una vida llena de gracia, de una vida donde ya no vives en el pecado, como aquella mujer samaritana, cuando descubrió que Jesús era un hombre que no la buscaba como mujer, sino la buscaba como una gran y digna persona que tenía que llenar su alma del agua viva. Aquella mujer descubrió en Jesús al sediento de amor, pero del verdadero amor, del amor divino, que después, cuando ya encontró en su alma ese amor divino, ese manantial que dice el profeta Ezequiel, aquella mujer
se va a proclamar por todos lados que ha encontrado realmente un hombre que le ha dado la vida. Hermanos, en el documento de Aparecida se nos ha pedido y se nos ha dicho por medio de los obispos reunidos en Aparecida que todos los cristianos estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Pero nadie puede ser discípulo y misionero si antes no ha tenido un encuentro vivo y de ojos abiertos y corazón palpitante con el amor de Jesucristo presente en la Divina Eucaristía. Mientras no tengamos un encuentro vivo con el Señor Jesucristo y hagamos de Él el amigo, quitando todos los obstáculos del pecado para vivir en la vida de la gracia, recordemos aquellas palabras de Jesús muy claras: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que me ama es aquel que cumple mis mandamientos. No puede de ninguna manera, querido amigo que participas en tu programa de Urgente Llamado a la Santidad, no puede nadie a decir que ama a Dios y luego no cumpla sus mandamientos. Solamente quien ama es capaz de cumplir los mandamientos. Solamente aquel que abre su corazón al manantial de la vida, que es Jesucristo, a la vida de gracia, es aquel que puede decir que cumple los mandamientos. Yo me encuentro con mucha frecuencia con personas que me dicen: Padre, es que yo voy a misa, es que yo creo en Dios. Y la respuesta que yo les doy siempre, muchas veces se desconcierta, pero les digo: mira qué curioso te pareces al diablo. El diablo va a misa, el diablo cree en Dios, pero de nada le sirve. De nada absolutamente le va a servir, porque ¿a qué va el diablo a misa? A perturbar a la gente, a distraer a las personas, a meterles irreverencia en la casa de Dios. ¿Cómo el diablo cree en Dios? Pues cree en Dios porque sabe que existe un Dios y tiembla ante Dios. Pero no deja de ser diablo. Mi querido hermano, solamente aquel que le cree a Dios es aquel que puede quitar de su vida todos los obstáculos a la vida de santidad. El que le cree a Dios, no el que cree en Dios, porque el creer en Dios hasta el diablo lo hace. Pero el que le cree a Dios, el que hace de Jesús el centro de su vida, el que, como dice San Pablo, reproduce en sí mismo la imagen de Cristo. Decía Jesucristo, decía el apóstol Pablo: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero yo no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. El cristiano que quita los obstáculos al camino de santidad es aquel cristiano en Jesús y que vive según el corazón de Cristo y que reproduce en sí mismo la imagen de Cristo y que sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, su actuar, todo está centrado en el Evangelio de la vida. Es aquel que es capaz de vivir en el camino de santidad y de vivir en el camino de la perfección. Qué importante, mi querido amigo, mi querido hermano, es caminar en el camino de la santidad. Por eso este programa y estos programas de Urgente Llamado a la Santidad, su nombre mismo lo dice, es un urgente llamado. Es un urgente llamado a cambiar de vida. Nuestro mundo va por caminos de pecado porque no quiere abrir su corazón al amor de Dios, porque no quiere vivir los mandamientos, porque no quiere cumplir los sacramentos, practicar los sacramentos. Los sacramentos son esas fuentes de vida donde puedes estar alimentándote, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso lo dice todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso eucarístico de Cristo. Mi querido hermano, ya no podemos en ningún momento, si queremos caminar, avanzar por el camino de la santidad, ya no podemos en ningún momento coquetear con el pecado, coquetear con el mal, coquetear o estar implicado en el error, vivir lo que ahora se le ha solido llamar la corrupción. Todo lo que lleve en el camino de la corrupción o de doble vida, indudablemente que para nada se relaciona con el camino de santidad. La santidad es, ante todo, una autenticidad de vida. Santo es aquel que vive según el corazón de Dios.
Solamente quien vive según el corazón de Dios puede decirse de él, es un santo, y Dios está llamando a todos a vivir en la santidad. Por eso decimos urgente llamado a la santidad. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba a su pueblo, le decía, como enfatizando, primero y principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor a Dios no tiene límite. Decía Santa Teresa que la única medida del amor era amar sin medida. No había otra medida. No podemos establecer otras medidas, otra relación. La única medida del amor es amar sin medida, sobre todo lo que se refiere al amor a Dios. Pero el amor a Dios se concretiza en el amor a tu hermano, en el amor al prójimo. San Juan dice, si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso y la verdad no está en él. No podemos decir que amamos a Dios si luego no amamos al hermano. Hermanos, así, de esa forma, el amor de Dios invade nuestro corazón como un río de vida. Como las aguas que brotan del altar de Dios, y que por donde pasan hacia los márgenes de ese río brotan árboles que dan fruto y cuyas hojas son medicinas, según el capítulo 47 del profeta Ezequiel. Pues así también es el torrente de gracia que brota de los sacramentos, de la vida divina, de la práctica de los mandamientos. Vamos a ir nuevamente a un corte, mis queridos hermanos. Volveremos con ustedes, pero no se vayan. Estamos aquí con ustedes en este su programa, Urgente Llamado a la Santidad. Qué alegría seguir contando con ustedes, y al final de este programa vamos a señalar, desde luego, la importancia de vivir en ese camino de vida, en esa fuente inagotable de vida que es la gracia, que son los sacramentos. Hemos dicho a lo largo de este programa la necesidad de la oración, de estar ante Jesús sacramentado, de poder abrir el corazón a esa fuente de vida que brota del corazón abierto de Cristo, que son justamente los sacramentos, de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Hoy solamente podemos nosotros señalar, hay muchas cosas que podemos ver y que estamos contemplando, la terrible situación de los niños. La inmensa mayoría de los hogares ya ha perdido la responsabilidad de educar a los hijos. Recordemos que los niños son como vasos vacíos. Dios te ha dejado a ti, papá y mamá, a ti, padre de familia, a tus pequeños, a tus niños, para que los llenes como vasos vacíos de grandes virtudes, de grandes dones, de grandes cualidades, de grandes valores, o también vayas sembrando en esos niños el odio, el resentimiento, el vacío, la falta de conocimiento de las verdades eternas. Hoy se ha perdido en muchos hogares la responsabilidad que tienen los padres de familia de reunir a los hijos para enseñarles la doctrina de la fe, para compartir con ellos el catecismo de la iglesia. Muchos padres de familia ni ellos siquiera ya saben el catecismo de la iglesia. No saben los mandamientos, no saben los sacramentos, no saben siquiera quién es Dios. Recuerdo que en una ocasión alguien me decía, una persona que su esposo le estaba comentando que los mandamientos los había inventado la iglesia. No era justamente el plan de Dios, o sea, un decálogo que está en la Sagrada Escritura, sino que la iglesia los inventa para tener a la gente entretenida en cumplir tales y cuales mandamientos. Pero esto solamente lo que revela es la falta de conocimiento de la doctrina, porque los mandamientos fueron dados por Dios a Moisés allá en el monte. Fueron dados por Dios, ¿para qué? Para que el pueblo los cumpliera, para que los cumpliéramos, para que viviéramos según la santidad de Dios. Los mandamientos de ninguna manera son inventos ni de la iglesia ni del mundo. Los mandamientos son un regalo del amor de Dios. El amor de Dios que se revela, que se manifiesta precisamente a través de la práctica del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. En los hogares debe existir también un ambiente de oración.
Los padres de familia deben enseñar a sus hijos a rezar. El Santo Padre, el Papa Francisco, como insiste, hablando a las familias de la necesidad de que las familias se comprometan en el hogar, a que los hogares sean una escuela de oración, una escuela de conocimiento de la doctrina de la fe. Como es importante que en cada familia los padres empiecen a llenar esos vasos vacíos con los contenidos de la doctrina de la fe. Yo recuerdo y refiero en este momento, me impresionó justamente por María Visión, en una entrevista que se hizo en un programa de la señora María Isabel, de los noticieros, se entrevistó a una señora que había sido secuestrada en la Ciudad de México y me conmovió, se me impresionó lo que decía aquella señora que había sido secuestrada. Dice que cuando la tomaron secuestrada, les empezó a evangelizar a los secuestradores. De alguna forma los invitaba a rezar el rosario, les hablaba de Dios. De pronto los secuestradores hasta se burlaban de ella, mas sin embargo, poco a poco los secuestradores mismos fueron como cuestionándose, y al último aquella señora, les preguntó al final ya de su secuestro, porque la dejaron libre después de cobrar un rescate a su esposo de la señora. Ella los cuestionó a los secuestradores y les dijo: ¿por qué ustedes se aliaron al crimen? ¿Por qué se aliaron a un grupo criminal, como es un grupo de secuestradores? Ustedes deben caminar por el camino del bien, no del mal. Y casi todos, confesaron haber sido inicialmente formados o haber crecido en un hogar desintegrado, donde los papás se separaron, se divorciaron cuando ellos eran pequeños y llevaban muy dentro ese vacío de no haber recibido de sus padres la doctrina, el conocimiento de Dios. No sabían nada de la doctrina y además llevaban un odio y un resentimiento muy grande por ese vacío que le dejaron sus papás al haberse divorciado, al haberse separado. Hoy, como está de moda el tema del divorcio en muchos hogares, en muchas familias, no se han puesto a pensar los padres de familia que intentan divorciarse el daño tan terrible que les van a causar a sus hijos. ¿Cómo van a ser de sus hijos unos criminales el día de mañana? Porque los niños que se quedan, que permanecen en una familia de padres divorciados, son hijos que ya no van a ser llenados de virtudes y de dones y de grandes valores, sino que van a llevar dentro de su corazón el gran odio, el gran resentimiento contra sus padres, que no fueron capaces de asumir la responsabilidad de cumplir con el sagrado deber de permanecer unidos en el amor, como lo dijeron un día cuando llegaron ante el altar de Dios. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Mandamiento o promesa, juramento, que violan, que ignoran cuando le dan más importancia a los intereses personales, a su vida muy personal, que viene a ser los desacuerdos o los odios o los resentimientos o los egoísmos que le llevaron finalmente al divorcio a aquella pareja de esposos. Hoy tenemos esta realidad que el mundo está entrando justamente en los hogares. Estamos a punto de celebrar en el mes de octubre el sínodo de las familias. Qué importante que todo el pueblo de Dios ore ante nuestro Dios por los grandes frutos que el Espíritu Santo seguro va a dar al Santo Padre y a los obispos reunidos en el sínodo para meditar este delicado tema de las familias, que hoy justamente está caminando por estos caminos tortuosos, de las infidelidades, de las faltas de integración, de la falta de unidad, de la falta de amor que está reinando por todas partes en el seno de la familia. Realidades que se están viendo como consecuencia de la falta de vida de oración. Recordemos una campaña que había hace algún tiempo con el padre Peyton, cuando el padre promovía el Rosario en Familia, que decía como un eslogan, como un tema, como diríamos, como una
concretización del fruto de ese apostolado, familia que reza unida, permanece unida. Y esta es una realidad. La familia, para que permanezca unida, necesariamente tendrá que permanecer en la oración, orar juntos, orar en familia. Hoy ya uno de los grandes enemigos del hogar es el televisor. Ya por el televisor y las telenovelas y los programas de televisión ya no se le da lugar a la oración en familia. Y esa falta de oración en familia es lo que está generando que los matrimonios se vayan desuniendo, desintegrando. Además, si a eso le añadimos los programas televisivos que hablan en las telenovelas de las infidelidades, de la desintegración de los hogares, de las familias que no tienen nada que ver con la familia, con la verdadera familia unida, pues eso va ayudando a que se vayan terminando la vida familiar que es tan sagrada. El matrimonio y la familia es la pequeña iglesia doméstica, es el santuario donde debe prosperar la vida y donde debe de reinar los grandes valores, los grandes valores que van a hacer del día de mañana las personas del futuro, los niños que van a ser llenados de la gracia de Dios o también del odio y del resentimiento, según haya sido la vida familiar. Mi querido hermano, después de esta mirada que hemos dado, así general por la Sagrada Escritura, vemos cómo el Espíritu Santo nos advierte que debemos experimentar en cada uno de nosotros un compromiso, el compromiso de caminar por el camino de la fidelidad al Evangelio, de la fidelidad a los mandamientos y de la práctica de los sacramentos. De volver nuevamente a ese ambiente suave, agradable de la oración en familia, de la oración en los hogares, de la vida de gracia para tener vida y vida en abundancia. Yo quiero invitarles al final de este programa a que hagamos una oración y le pidamos a nuestro Dios para que en cada una de las familias, en cada uno de los hogares vaya reinando la vida de gracia, para que ese manantial de vida que al principio del programa proclamamos en el capítulo 47 del profeta Ezequiel, sea un manantial que ahora, como cristianos, lo recibamos en los hogares. Señor y Dios nuestro, derrama en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, los dones de tu gracia. Haz que este manantial de la vida que brota de tu costado abierto, que brota de tu Eucaristía, ese sacramento de vida que debe ser el alimento de cada familia, de cada hogar, sea como ese manantial que está sanando, que está liberando a cada familia. Señor y Dios nuestro, libera los hogares, libera a las familias de todas esas aguas negras del pecado que les está destruyendo, que les está haciendo perder su verdadera vocación de ser hogar, familia, hoguera de amor. La palabra hogar, Señor, sabemos significa fuego divino que debe arder en cada uno de los corazones de los miembros de la familia. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en todos los hogares y que todas las familias que hoy han participado en este programa reciban el agua de la vida, el don del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta un siguiente programa. Aquí los volvemos a invitar a participar en este su programa de urgente llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.